Contar lo que viene en términos de Argentina de cara al mundo, contar nuestra mirada en términos de multilateralismo, contar nuestras opiniones y cuáles van a ser los caminos a recorrer a partir del 10 de diciembre, pero sobre todas las cosas les quiero agradecer porque entiendo que de alguna manera nos permite acercar a la Argentina al mundo a través de ustedes, así que muchísimas gracias y vamos con las preguntas. Primera pregunta, Wang Yongyi, Agencia China Xinhua. Bueno, me llamo Wang Zhongyi de la Agencia de Noticias Xinhua de República Popular China y bueno, primero quería felicitarles por el triunfo en la elección de la primera vuelta. Mi pregunta es, recientemente se estrechó mucho la cooperación entre China y Argentina. Por ejemplo, la integración de la iniciativa de la Franja y Ruta y también el uso de yuanes. Como un medio chino, a nuestra audiencia le interesa, si usted asume a cargo, cómo sería la cooperación económica entre Argentina y China y cómo va a beneficiar al pueblo de ambas partes. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta y por la oportunidad de poder, a través de la pregunta, agradecerle al Banco Popular de China y al Gobierno de China la ampliación del swap de monedas, que de alguna manera fortalece las reservas del Banco Central Argentino, aumenta la capacidad de intervención, pero por otra parte garantiza que las obligaciones comerciales y financieras que Argentina tiene se puedan afrontar de aquí a fin de año sin mayores dificultades. Así que vaya mi agradecimiento. Y obviamente entendemos que hay dos cuestiones a consolidar. La primera, que tiene que ver con aumentar los volúmenes en términos de ingreso de inversiones a través del mecanismo yuanes. La segunda, que el comercio bilateral sea directo. Hemos tenido a lo largo del último año una revisión de la cartera donde hemos encontrado que mercadería que proviene de China se triangula en otros países, perjudicando la parte china y perjudicando la parte argentina en términos de aumento de valor y además en términos de utilización de otras monedas. Creemos que precisamente el swap nos habilita y consolida la oportunidad en términos de inversiones y en términos de comercio exterior de poder garantizar que el ida y vuelta sea más sostenible. China hoy es uno de los 5 socios comerciales de Argentina más importantes, el segundo, y de alguna manera aspiramos a que ese flujo de intercambio se consolide. Queremos seguir abriendo mercados. Tenemos 68 posiciones argentinas con pedido de apertura de mercado en distintos rubros. Necesitamos que el trabajo argentino acceda al mercado chino con la menor cantidad de restricciones posibles y de alguna manera el habilitar el mecanismo de pago de manera directa, de habilitar las cuentas corrientes en yuanes en nuestro sistema financiero y el habilitar nuestro intercambio comercial utilizando yuanes consolida esa posibilidad. Esperamos que a partir del 10 de diciembre en mi gobierno podamos consolidar ese camino. Segunda pregunta, Marc Centenera, Diario El País de España. ¿Está prendido? Sí. Bueno, le quería preguntar, en España las mujeres hicieron campaña para frenar a Vox, en Polonia también se vio, y quería preguntarle por la importancia del movimiento feminista de las mujeres para frenar a Milei, porque hubo llamados a frenarlo. ¿Qué importancia cree que tuvo en esta elección y cuál cree que puede ser la que tenga en la segunda vuelta? En Argentina, lo primero que quiero contarles es que cuando usted mira la composición de mi voto, se va a encontrar con una particularidad similar a la que se dio en España. El promedio, digamos, de
El 37% que nos acompañó se integra en su gran mayoría por mujeres. Sacamos casi 45% entre las mujeres y sacamos un poco menos entre los hombres del 37%, casi el 30%. Y de alguna manera eso refleja que esas madres que están preocupadas por el futuro de sus hijos, esas mujeres que no quieren vivir en una sociedad donde la venta de órganos o la libre portación de armas sean parte del sistema de valores, donde de alguna manera pretenden que en lo que son los sistemas de vacunación, los sistemas de salud y de educación, el Estado proteja y garantice eficiencia. Para nosotros han sido importantes, pudimos contarlo, pudimos comunicarlo y creo que en ese sentido el apoyo de las mujeres ha sido muy importante en el siglo de las mujeres. Estamos viviendo a nivel global la revolución de la participación y el empoderamiento de las mujeres y de alguna manera Argentina en ese sentido ha dado pasos muy importantes. Nos falta. En Argentina, desgraciadamente, todavía tenemos, en términos de asimetría salarial, el 23% menos de salario frente a la misma tarea. O sea, por la misma tarea tenemos diferencia de remuneración. Y como presidente voy a impulsar el equilibrio en términos de igual remuneración por igual tarea, pero además he planteado a lo largo de la campaña la necesidad de impulsar un sistema de cuidado de los niños de entre 45 días y 3 años y de ampliación del sistema de jardines maternales a lo largo y a lo ancho del país y por eso he planteado el crecimiento de inversión respecto del Producto Bruto Interno en materia educativa, porque entiendo que parte del tiempo que de alguna manera representa desventaja en términos de mercado laboral para las mujeres, tiene que ser la oferta por parte del Estado de las tareas de cuidado y educación de los chicos. Así que aspiro a que sean cada vez más las mujeres protagonistas, las mujeres que quieren que sus hijos crezcan en un país donde el tráfico de órganos legalizado o el colegio con niños armados no sea un dato de la realidad. Siguiente pregunta, Patrick Gillespie, Agencia Bloomberg. Ministro Massa, muchas gracias por el tiempo. Quisiera preguntar, los bonos globales de Argentina cayeron fuerte esta mañana. ¿Qué opinas de la reacción del mercado? Si estás anticipando más medidas fiscales antes de la segunda vuelta y finalmente si llegas a ganar las elecciones, ¿qué cambios de la política económica, qué giros deberíamos esperar en términos de reformas o planes estructurales? Cayeron a la mañana, recuperaron al mediodía. Te quedaste con una parte. Pero al margen del dato, que me parece que tiene que ver con incertidumbre, 4 cosas muy importantes de las próximas horas. La primera, desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. En segundo lugar, le he pedido, quiero un presupuesto con superávit para el año que viene. Quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene y le he pedido al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, que es de nuestra fuerza política, que cite de manera inmediata a la Comisión de Presupuestos para el tratamiento de la separata. Ustedes saben que desgraciadamente el presupuesto argentino tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados. Eso representa 4.8 del PIB, 4.8 del PBI.
y he planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9 de déficit se sancione con 1% de superávit y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Quiero ponerles un ejemplo práctico. En la Argentina, el dueño de una casa y de un auto paga impuesto a los bienes personales, pero por legislación tributaria en el presupuesto argentino, el dueño de un campo en el exterior no paga impuesto a los bienes personales. Esas son correcciones que tenemos que hacer, que son muy importantes y que de alguna manera requieren que tengamos la capacidad de definir cuáles son los beneficios que recortamos, porque así como tenemos que construir un Estado presente, tenemos que construir un Estado eficiente, y eficiente es con equilibrio en sus cuentas públicas. En tercer lugar, respecto de la deuda soberana, Argentina hizo un pésimo canje de deuda, a tal punto que es el único canje en la historia económica mundial que al día siguiente que se terminó cayó el valor de los bonos en lugar de subir. Y eso obviamente requiere de una mirada y de un análisis que tiene que ver con la falta de incentivos para que el mercado de bonos soberanos de Argentina tenga profundidad. Y vamos a estudiar mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos. En cuarto lugar, para de alguna manera terminar de darle una mirada integral al tema económico, obviamente que parte del trabajo va a ser el de consolidar el equilibrio de cierre de las cuentas públicas, y para eso de alguna manera vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre, que es cuando termina esta etapa, y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad, porque es muy importante. Siguiente pregunta, Suni Kim, Yonhap, Agencia de Noticias de Corea. Sí, antes que nada, felicitaciones por gran victoria de ayer. Bueno, mi nombre es Suni Kim, de la Agencia de Noticias Yonhap de Corea del Sur. Bueno, Corea y Argentina más o menos tienen el mismo tamaño de población y tienen una estructura económica muy complementaria. De hecho, hay muchas empresas coreanas que quieren venir a invertir. De hecho, hay una empresa muy grande, POSCO, que tiene un proyecto en este momento en el norte argentino, ¿no? Ahí va mi pregunta. Pareciera que el gobierno de Alberto Fernández tenía, entre comillas, una preferencia hacia China, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en su gobierno, cuando llegara a ser presidente, tiene algún plan de reforzar cooperación con otros países de Asia, por ejemplo Corea o los miembros de ASEAN. Y uno más, el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Mercosur está en deriva, o no están tratando durante como 15 años. Si una vez que usted sea presidente, si va a haber algún impulso en ese tema también. Hay dos grandes inversiones en términos de interés para la Argentina que están en este momento intentando encaminarse. Una obviamente es la de POSCO, muy importante, pero otra también está vinculada a lo que es producción de mazos de cables para toda la región en Tierra del Fuego, de otra gran compañía coreana. Y de alguna manera estamos intentando encaminarlo. Para nosotros no es solamente China, es mucho más amplio. Argentina tiene mercados complementarios no solamente con el sudeste asiático, no solamente con países, digamos, de Oriente, sino también con países árabes y con África. Y de alguna manera ahí también tenemos economías complementarias. Yo les quiero contar algo que para mí es fundamental y que es el cambio en el sistema del servicio exterior argentino. El ascenso de los embajadores no se va a dar solamente por antigüedad, se va a dar
por capacidad de generación de negocios para la Argentina. No quiero embajadores que coman sanguchitos en los cócteles, ni que tomen copas de champán. Quiero embajadores que hagan negocios para la Argentina y que traigan resultado para nuestras empresas. Siguiente pregunta, Natalio Cosoy, France 24 y Radio Francia. Hola, ministro, buenas tardes, gracias. Anunció algunas medidas ya... Macron Le Pen. No, más general, anunció algunas medidas que tienen que ver con comercio exterior e importaciones y exportaciones en Argentina, sobre todo exportaciones, son de corto plazo, son por 30 días. Esto ya pensando eventualmente si gana las elecciones, ¿qué medidas específicas ya está pensando implementar para destrabar el acceso a importaciones en el caso que son necesarias, sobre todo pensando en la industria que necesita para fabricar insumos importados que luego se exportan, que también tienen serias dificultades? Sí, tenemos como dos realidades, ¿no? Una que tiene que ver con el giro comercial y habitual y otra que tiene que ver con algunas actitudes de especulación. En el caso de empresas francesas hemos tenido muchas que han trabajado a lo largo del año muy bien en el programa de incremento exportador, muy bien en el programa de administración de comercio que tuvimos que poner en marcha, desgraciadamente, porque nos olvidamos de que Argentina tiene dos grandes anclas de su economía que tiene que resolver, una coyuntural y una estructural. La coyuntural es la peor sequía de su historia. Argentina arrancó el año con una proyección de exportaciones que se vio recortada en 21.000 millones de dólares, básicamente por la sequía. Y las órdenes de compra y de producción estaban enfocadas en el tamaño de una economía que iba a exportar 100.000 millones de dólares. Y tratamos de no frenar el nivel de actividad porque cuidamos mucho nuestros empleos. Y tocar, digamos, suspendiendo y adaptando el proceso importador al proceso de quiebre de exportaciones producto de la sequía hubiese significado una caída enorme en el nivel de actividad industrial. Y si Argentina hay algo que necesita es aumentar su volumen de exportaciones y de producción industrial y seguir aumentando empleo genuino, empleo formal, empleo registrado. También tuvimos alguna empresa francesa que en lugar de colaborar especuló haciendo estoqueo en bienes y hemos tenido algún chisporroteo. No vale la pena hacer nombres porque en definitiva me parece que es parte de aquello que hace a la responsabilidad mía de gestión, pero también a la responsabilidad de empresas a la hora de mirar la economía argentina en su integralidad y de tener una actitud comprensiva, entendiendo que de alguna manera el año es particular. Segundo ancla, obviamente el programa con el fondo, Argentina tiene un endeudamiento criminal, todos saben, el peor crédito en términos de tamaño que se tomó en la Argentina hace algunos años nos deja en una situación difícil porque tenemos una acreencia y un programa al que ir dando respuesta y que lo tenemos que discutir con sensatez, con firmeza y sobre todas las cosas apostando a que el programa esté asociado al crecimiento de la Argentina y al desarrollo de la Argentina, que es un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado. Obviamente soy de los que cree que cuanto mayor capacidad en términos de simpleza y en términos de velocidad que tiene el comercio exterior Impoexpo, mucho mejor. A mí me llenaría de felicidad que Argentina no tenga que tener las restricciones que tiene. Para eso sería como plantearse que Argentina desconociera que existen estas dos realidades, la sequía y el FMI. Uno a veces toma las decisiones en función de resolver los problemas de la coyuntura, no sobre lo que a uno le gustaría. El año que viene la economía argentina va a crecer y el año que viene las exportaciones argentinas van a crecer de manera sideral, entre otras cosas porque pasamos a tener saldo positivo
en nuestra balanza energética, porque recuperamos sequía y además recuperamos capacidad de exportación. Si algo glorioso tuvo este fin de semana es que además de las elecciones tuvo lluvias que de alguna manera nos impulsan el último tramo de esta campaña que para el sector agroargentino era importante. Así que aspiramos a que el año que viene Argentina crezca en sus exportaciones entre 31.000 y 40.000 millones de dólares más respecto de lo que ha sido este año. Eso nos va a dar mucha libertad para ir eliminando restricciones que son distorsivas, pero que son parte de las resoluciones que hay que tomar centralmente porque la economía argentina tiene, digamos, como dije al principio, dos temas estructurales que resolver. Uno estructural de este año, la sequía, otro estructural de mediano y largo plazo, que es, de alguna manera, encontrar mecanismos que garanticen pagarle al fondo sin que ello suponga un programa que provoque inflación en la Argentina. Siguiente pregunta, Daniel Politi, Associated Press, Estados Unidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. En términos electorales, quería preguntarle... Macron-Le Pen. ¿Cómo piensa conseguir los votos que fueron a Patricia Bullrich, quien, bueno, la caracterizó usted como una de las partes de las mafias que destruyeron este país? ¿Y qué piensa de lo que dijo Milei esta mañana, que lo que usted sacó en las PASO son su techo, mientras que su resultado era su piso? ¿Usted qué piensa de esa idea de que él es un candidato más natural para los votos de Juntos por el Cambio que usted? Yo creo que los dirigentes que creen que son dueños de la voluntad ciudadana se equivocan. El ciudadano va eligiendo de acuerdo a su estado de ánimo, a su expectativa, a su esperanza y a lo que le dé certezas. En el fondo, lo que el mundo espera de la Argentina es equilibrio, racionalidad, sentido común. Lo que espera es templanza, lo que espera es multilateralismo, lo que espera es previsibilidad frente a la imprevisibilidad que puede resultar para cualquier país del mundo el encontrarse con dirigentes que plantean la ruptura del Mercosur, la ruptura de acuerdos con China, la ruptura con la Santa Sede siendo el Papa argentino, todas cosas que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con los valores que representa el ciudadano medio argentino, no importa quién haya votado. Los dirigentes no somos los dueños de los votos, el dueño del voto es el ciudadano. Y cuando alguien pretende apropiarse de la voluntad del ciudadano, el ciudadano lo primero que hace es quitarle la confianza. Siguiente pregunta, Ciara Nugent, Financial Times, Reino Unido. Hola, soy Ciara del Financial Times. Ministro Massa, usted dijo ayer que quiere empezar una nueva era para la historia política de Argentina. ¿Será también una nueva era para el peronismo? Y en esa línea, ¿qué tan profundas son las reformas económicas que usted quiere hacer en el modelo que ha marcado a Argentina durante los últimos 20 años? Bueno, en primer lugar, no me parece un error plantear que la etapa que viene sea vinculada solo al peronismo. Vamos a un gobierno de unidad nacional. Yo voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas sin importar su procedencia, porque creo que tenemos que construir políticas de Estado. El orden fiscal, el cuidado de nuestras reservas, la política de endeudamiento, la política de desarrollo federal, la política educativa, la política de acceso a la vivienda, la política de cuidado de nuestros sectores vulnerables, centralmente integración de las personas con discapacidad y cuidado de nuestros adultos mayores o jubilados, la política orientada a la modernización del mercado de trabajo. Son políticas que requieren de acuerdos que trascienden una fuerza política. Mi gobierno va a tener sectores del mundo del trabajo y sectores del mundo empresario y sectores de la política de diverso origen partidario. Y creo que lo más importante es que Argentina encare
las reformas que el siglo XXI y la revolución de la tecnología y el conocimiento nos imponen, sin que eso signifique renunciar a la protección de derechos que de alguna manera ha construido la Argentina a lo largo de muchos años y que tienen que ver con el cuidado de los más vulnerables. Siguiente pregunta, Lucía Choclatian, de New York Times. No la veo. Ahí tenés. Sí. Hola, ¿qué tal, ministro? Felicitaciones. Ayer durante su discurso dijo que había recibido llamadas de líderes de distintos países. Le quería preguntar con quién habló, sobre qué temas y con quién le gustaría hablar en los próximos días. Bueno, los llamados fueron privados y por lo tanto, digamos, una cosa es las declaraciones públicas, donde de alguna manera yo puedo hacer una valoración, pero distingo muy bien entre las comunicaciones públicas y las comunicaciones privadas. Y parte de la seriedad que Argentina debe recuperar tiene que ver con que los dirigentes tengamos la capacidad de distinguir lo que es público de lo que es el diálogo personal a partir de un marco de confianza. Sí debo confesarle que fueron varios los presidentes de América Latina, sí debo contarle que fueron varios los dirigentes políticos y funcionarios de la Casa Blanca, sí debo contarle que fueron varios los líderes europeos, y eso me halaga y me agrega responsabilidad. Siguiente pregunta, Gaspar Ramírez, diario El Mercurio de Chile. Hola, ministro, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta de relaciones exteriores, ya que está con su canciller. ¿Qué área de la relación bilateral con Chile le interesa profundizar si llega a la presidencia el 10 de diciembre, pensando en la complementariedad económica de ambos países y la posibilidad de atraer inversionistas chilenos hacia territorio argentino? Gracias. Varios chilenos también me llamaron anoche, del actual gobierno y no del gobierno. En primer lugar, quiero contarle que después de 14 años volvimos a exportar por el norte argentino gas a Chile. En segundo lugar, quiero contarle que estamos terminando un oleoducto que nos va a permitir exportarle petróleo a Chile y darnos salida al Pacífico. En tercer lugar, quiero contarle que estamos integrando a pasos agigantados Vaca Muerta con Chile. Queremos que de alguna manera esa enorme cantera de energía para nuestra región, que es Vaca Muerta, sea para bajar nuestros precios industriales de energía y ser súper competitivos desde el punto de vista industrial, pero también para abastecer a nuestros países hermanos, Uruguay, Brasil, Chile, entendiendo que además la cuenca boliviana está en declino por un proceso geológico, no por un proceso, digamos, que tenga responsabilidades políticas. Y entendemos que darle a Brasil vía uruguayana y vía Mato Grosso do Sul, utilizando el ducto boliviano, es una enorme oportunidad, que tenemos 3 pasos de gas, uno en el norte, uno en el centro y uno en el sur con Chile, y que estamos además aumentando la capacidad de exportación de petróleo y que tenemos la oportunidad del desarrollo conjunto de lo que es el proceso de industrialización minero, entendiendo que tenemos recursos naturales comunes a los que debemos agregarle valor de manera conjunta. Entiendo que en algunos productos competimos, el vino argentino es mejor que el chileno, y aspiramos a llenar los mercados europeos y americanos, además de en la región, de vino argentino. Y para eso le eliminamos retenciones al vino y para eso los vamos a hacer más competitivos. Pero de alguna manera también sabemos que somos complementarios
y que además tenemos una responsabilidad común que tiene que ver con la preservación del patrimonio antártico de manera conjunta. Argentina tiene en lo que es Tierra del Fuego, nuestras islas del Atlántico Sur, nuestra Antártida y nuestras Malvinas, que son argentinas, por más que el otro candidato diga otra cosa, y nuestras Malvinas, que son argentinas, de alguna manera la responsabilidad del cuidado del continente antártico. Siguiente pregunta, Ana Caterín Brígida, agencia Reuters. Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Yo quería saber quién va a formar parte de tu gabinete, más que todo quién va a liderar la política de economía, si eso ya está definido y si no, ¿cuándo vas a anunciar eso? Lo tengo definido, lo voy a anunciar cuando crea que es el momento. Siguiente pregunta, Carlos Delanoy, O Globo, Brasil. Bueno, podría... ¿No está? Ah, bueno, porque si no iba a decir que era Macron Le Pen o Lula Bolsonaro, ¿no? No, siguiente pregunta. Respetemos el orden, por favor. Siguiente pregunta, Valeria Fraschetti, RAI, Italia. Sí, yo le quería hablar de la posibilidad de un viaje del Papa a Argentina. Es un reclamo que el pueblo católico argentino tiene. No solo el pueblo católico. Y no es un reclamo, es un deseo. Pero termine la pregunta. Sí, termino. Quiero saber si usted será elegido, cómo va a trabajar para este resultado finalmente. Y también quería saber si las posiciones de Milei sobre el Papa y la justicia social, los agravios en particular, qué impacto tuvieron ayer y qué impacto podrán haber en el balotaje. Que el otro candidato insulte al Papa, lo trate del diablo y hable de romper relaciones con la Iglesia, no es un agravio solo para los católicos. Es un agravio para los 45 millones de argentinos que sentimos que Francisco es el argentino más importante de la historia, porque de alguna manera logró un lugar de relevancia mundial que lo pone muy por encima de la disputa de la Argentina. Y voy a trabajar con todo mi ahínco, primero para que en el 2024 los argentinos tengamos el orgullo de que ese hombre que nos permite abrir puertas a los argentinos en lugares insospechados visite la Argentina, y en segundo lugar para que además en esa visita los millones de argentinos que salgan a la calle a abrazarlo lo desagravien de tanto agravio a lo largo de estos meses de campaña. Creo que es muy muy importante que tengamos esa muestra como nación, de así como durante mucho tiempo por ahí acá los futboleros lo van a entender, se llegó a criticar a Messi, que terminó siendo un gran, algunos inclusive lo agraviaron feo. Bueno, creo que es mucho más grave con el Papa, porque es el argentino más importante de nuestra historia. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más para que en el 2024 el Papa venga a la Argentina. Siguiente pregunta, Richard Mamuni, Agencia Marroquí de Noticias. Buenas tardes. Me perdí la oportunidad de visitarlos por la campaña. Qué bueno. No, me lo perdí. Gracias por recibirnos. En los debates de los referentes de relaciones exteriores, en el AMBA, también en el CARI,
hubo un tema casi ausente, que es las relaciones de Argentina con África y con el mundo árabe. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa el candidato Massa, si llega a ser presidente, para afianzar, qué haría para afianzar las relaciones con estos dos partes importantes del mundo? Cuando hablo del mundo árabe, hablo sobre todo de Marruecos, de Egipto, de África del Sur, que son los pesos pesados económicamente hablando del continente. Gracias. Bueno, no hay solo una cuestión cultural. Es de interés económico de la Argentina profundizar la relación con Marruecos, con Egipto, con África del Sur. Le diría además con una particularidad, que es que se está dando un proceso de extensión de la frontera agrícola en algunos de esos países, y la tecnología y la industria vinculada al desarrollo productivo de la ampliación de esa frontera agrícola tiene en esos mercados una enorme oportunidad. La metalmecánica santafesina, la industria de producción de maquinaria cordobesa tienen una enorme oportunidad de mercado. Desde el punto de vista de complementariedades económicas, está claro que son economías absolutamente complementarias, y obviamente que vamos a consolidar nuestra presencia, porque de alguna manera eso lo que nos va a permitir es vender más trabajo argentino en el mundo, que es lo que definitivamente va a sacar a la Argentina adelante. Argentina tiene que dejar de ser el mendigo crónico de deuda para transformarse en un vendedor de trabajo, y eso le diría que es lo más importante que voy a encarar como presidente. Mis dos agendas están enfocadas en trabajo para venderle al mundo y lucha contra la inseguridad para vivir en un país con paz y orden. Última pregunta, Delfina Milder, Diario El País de Uruguay. Yo le voy a dejar hacer una pregunta, voy a agregar una pregunta para el amigo de Brasil, porque Brasil quedó afuera. Pónganse de acuerdo con el bloque brasilero. ¿Cuántos son? Ah, no, son un montón. No. Avanti. Una pregunta de Brasil más. Pónganse de acuerdo. Buenas tardes, gracias por recibirnos. La pregunta que le quiero hacer es... Dale nomás. Sí. Abordar con Uruguay. ¿Y cuál sería su postura frente a la demanda de Uruguay de negociar tratados de libre comercio fuera del bloque, fuera del Mercosur? Primero, las dos agendas tal vez más importantes que tenemos con Uruguay. Una está vinculada a el comercio usando nuestras propias monedas. Lo venimos trabajando fuerte con la Unión Industrial de Uruguay. Y de alguna manera la dificultad que encontramos ahí es por ahí la situación que se plantea con lo que son las producciones o el comercio sobre lo que son los parques que tienen beneficios fiscales o impositivos. Me parece que si encontramos la posibilidad de resolver esa dificultad, vamos a poder avanzar muy rápido. Están trabajando los presidentes de los bancos centrales. Creo además que Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, tenemos una enorme oportunidad si integramos y competimos juntos en el mercado de proteínas, en el marco de un mundo en el que la seguridad alimentaria es fundamental, y creo que ahí tenemos que de alguna manera trabajar coordinados. Y después me parece que respecto de los tratados de manera individual o de manera en bloque, yo tengo una opinión que es personal, que no pretende ser una discusión o debate respecto de algún tratado que pueda estar discutiendo Uruguay, sino simplemente una opinión respecto de cómo creo que nos va mejor en términos de negociación. Nos va mucho mejor cuando negociamos en bloque, porque de alguna manera nos permite
que los otros bloques nos respeten más. Brasil. Obrigado. Lo que hablo en privado, ya les dije. ¿Quién va a preguntar? ¿Ella? Muy bien. Para que te dan un micrófono. Te quería preguntar si usted cuenta con su apoyo en balotaje de Lula y también cómo planea controlar las cuentas manteniendo la política de subsidios. Bueno, a mí me gustaría, gracias por la pregunta. Primero, yo le agradezco al presidente Lula y a todo el gobierno de Brasil y a algunos gobernadores que no son del PT y que también estuvieron trabajando con nosotros en algunos temas de integración, todo el trabajo común. Tengo una relación de mucho afecto con el presidente Lula, de enorme respeto con él, con Fernando Haddad, con Gabriel Galípolo, con el vicepresidente Alckmin, con muchos dirigentes de Brasil. No quiero involucrarlos en la elección argentina, más allá de que claramente hay una corriente de simpatía mutua que no voy a negar. Pero en todo caso será decisión de ellos el involucrarse o no desde el punto de vista de lo electoral. Sí, tengo una enorme gratitud por su simpatía, por su afecto, pero también por el trabajo común en temas energéticos, en temas vinculados a comercio bilateral, en temas vinculados al sector automotriz, en la posibilidad de abrirnos mutuamente nuevos mercados. En eso hemos trabajado en este año de una manera muy, muy intensa y en estos últimos 10 meses y estoy súper agradecido. Y yo quiero aprovechar para contarle a los argentinos qué significa el delirio de romper el Mercosur en términos de industria automotriz. Por ejemplo, significa perder 150.000 puestos de trabajo. En términos de industria agroforestal, representa la pérdida de 68.000 puestos de trabajo para el arroz, para la forestindustria, para el poroto negro salteño. Digo porque a veces en las campañas se dicen frases que suenan para los electorados simpáticas, diciendo voy a romper con China, voy a romper con Brasil, sin mirar que en términos económicos es la destrucción de 400 o 500.000 empleos en diferentes sectores, frigorífico, automotriz, arrocero, porotero. Me parece que es bueno que nos den la oportunidad a través de estas preguntas de bajarle a tierra, digamos, la realidad de qué significan esas frases a los argentinos. En segundo lugar, respecto de el equilibrio del gasto y los subsidios. Nosotros, en términos de eliminación de subsidios, lo que venimos haciendo es quitarle los subsidios a quienes no los necesitan, pero protegérselos a quienes sí los necesitan. Un trabajador argentino pagaría 10 veces más el boleto de tren si se quita el subsidio al tren. Pagaría 7 veces más el boleto de colectivo si se quita el subsidio al colectivo. Ellos proponen quitarlo, yo propongo protegerlo porque es una forma de salario diferido o de salario indirecto. Y de alguna manera porque los jubilados y los trabajadores argentinos, hasta que no recuperen ingreso, no están en capacidad de pagar esos costos. Muchas gracias a todos. Gracias, y a todas. muchísimas gracias. Y gracias por su interés. Muy bien, hasta aquí escuchábamos la